Buenos días, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana, ya de verano, después de tanta lluvia, ¿verdad? Durante este mes de noviembre. Así que vamos a iniciar, pongámonos en pie. Y vamos a poner este tiempo de adoración, este tiempo de la palabra, en la presencia del Señor, para que su Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque aquí somos varios, Él sabe por dónde cada uno de nosotros está caminando, qué está llevando, sabe nuestros pensamientos, sabe todo. Así que en esta mañana dejemos que Él haga como Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Y preséntese usted de manera personal, converse allí con el Señor y exprésele los motivos por los que usted está aquí. Exprésele la apertura de su corazón para que usted hoy se encuentre con Él, que lo pueda mirar cara a cara a través de este tiempo de adoración. Enfóquese en Él, en cada una de las palabras de las letras de adoración. Sintonícese. Es un asunto como cuando aquellos, como algunos de mi edad, teníamos que sintonizar un radio con la perillita. Algunos de ustedes ya no, ahora todo es digital, pero sintonícese y deje que el Espíritu Santo empiece a ministrarle a su vida. Dígale allí, preséntese usted, dígale: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Mi vida es la ofrenda en el altar en esta mañana. Para que esta ofrenda en el altar, que es mi vida, Señor, sea consumida por el fuego de tu Espíritu. Dígale allí que hoy yo me pueda encontrar en la intimidad de mi espíritu con el Espíritu Santo. Pueda encontrarme contigo. Y todo lo que en mí necesita ser lleno de tu presencia, ministrado de tu amor. Yo estoy aquí abierto, Señor, para mirarte, para escucharte. Y mientras te adoramos, Señor, ese fluir de tu presencia, paséate en medio, Señor, de la congregación, en medio de los santos, pero sobre todo, Señor, te entronamos, te entrono, dígaselo allí de manera singular, te entrono en mi corazón. Estoy aquí, Señor, para adorarte, y que este tiempo de la adoración y de la palabra, Señor, me reveles. Espíritu Santo, dígale: Espíritu Santo, revélame a Jesucristo. Quiero conocerlo más, en el nombre de Jesús. Disponga este tiempo para adorar al Señor. Y estamos entonces entrando en este tiempo de adoración en el nombre de Jesús. Deleítase en sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a deleitarnos en el Señor y darle gracias. Gracias por la vida, gracias por un nuevo día, gracias por el despertar, gracias por la familia, gracias por el sustento. Hay tanto que agradecer. ¿Qué le parece si levanta su corazón al Señor? Y ahí, en actitud de adoración, empezamos a alabar al Señor. Dígamele: hoy te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos te canto alabanza.
Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra. Hoy te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Tu amor es firme y grande, es grande hasta el cielo, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra, y su gloria y su gloria y su gloria esté sobre la tierra, sobre la tierra. Sí, Señor, te alabamos, Dios, te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Allá donde estás en tu casa, dale gloria al Señor, levanta tu corazón, levanta tus manos al Señor. Permite que Él se mueva en medio de la alabanza. Dice la palabra del Señor que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya, Señor, gracias. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, porque tu justicia, justicia eterna, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré y en tu verdad caminaré por tus sendas de justicia. Guíame. Digámoslo nuevamente, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo
confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Sí, Señor, tú nos sostienes con tu diestra, Dios, porque eres bueno, Dios. Por eso te damos toda la gloria a ti, Señor. Por eso a ti que te cantamos, Señor, porque eres el nombre sobre todo nombre, Señor. Como los seres vivientes, los 24 ancianos, hoy, Señor, nos postramos delante de ti, Señor, para darte gloria, Jesús. Dile gloria. Gloria a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Hoy unimos nuestras voces a las voces de los ángeles del cielo. Delante tuyo, Señor, postramos nuestro corazón, Dios, y te decimos nuevamente, Señor, gloria, gloria, gloria. Gloria a Jesús el Señor.
Cordero de Dios, cántale. Al nombre sobre todo nombre. Levanta tu voz. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, al que entregó todo en la cruz. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Aleluya. Bendiga a Jesús. Porque solamente decir tu nombre, Señor, podemos sentir tu paz. Decir Jesús trae calma a nuestra vida. Diga Jesús. Dígaselo suavemente a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, nombre sobre todo nombre. Digámoslo suavemente otra vez, a Jesús el Señor. Nuestras voces a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Aleluya. Gracias, Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Jesús el Señor. Aleluya. No hay otro Señor sobre nuestra vida, solamente Él es el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Quisiera darle las gracias a Denis y a su esposa Dani. Ellos son hermanos en Cristo. Denis es el hermano de Marta, la esposa de Percy, así que hoy nos han honrado. Muchas gracias, Denis y Daniel. Aleluya. Muy bien. Qué alegría ver
nuevamente hoy caras que ya por muchos meses no había visto y que cada semana vamos a ir viendo. Así que damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos. Y vamos a seguir adorando al Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Así que voy a pedirle a los hermanos del ministerio que estén aquí y vamos a orar. Allí vamos a orar. Y hermanos, también los hermanos del ministerio han preparado un sobre especial para poder identificar los diezmos de aguinaldo. Así que si usted necesita uno, Magdalena ahí está para poder entregárselos. Y si lo trajo porque ya se lo dieron, entonces identifíquelo, porque obviamente esos son para también los gastos extraordinarios de este mes de diciembre que como iglesia tenemos y necesitamos clasificarlos y no revolverlos con los gastos de operación normal de la iglesia. Muy bien, oramos. Padre, bendecimos la fuente de provisión de cada familia de esta congregación. Señor, ellos son bendecidos por ti, Señor, y la provisión que tú traes a sus vidas, a sus hogares, a cada hombre, cabeza de hogar, a cada mujer que está llevando adelante su hogar. Señor, es bendición que no está entrando en saco roto, porque va con la bendición tuya. Y tú multiplicas, Señor, y oro para que esa multiplicación milagrosa sea sobre sus vidas. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, dice la Escritura, y serán llenos tus graneros. Y oramos, Señor, para que sus despensas, sus familias, la salud tuya, Señor, sea sobre cada cabeza de hogar, sobre cada familia. Y en el nombre de Jesús bendecimos estos diezmos y ofrendas para que también, Señor, en todo lo que requiere, las obligaciones que tenemos como iglesia, podamos también cumplirlas en el nombre de Cristo. Amén y amén. Los hermanos van a pasar, entonces ustedes se quedan sentaditos allí. Y Carlos y Yolanda aquí por la derecha y Carlos por allá por la izquierda. Katica, me trae la Biblia, por favor. Aleluya. Qué exquisita presencia del Señor cuando le adoramos y le decimos gloria a nuestro Señor. A Jesús el Señor. Carlos, si viene por aquí. Muy bien. Próximo miércoles es nuestro ayuno mensual y el motivo de este ayuno va a ser exclusivamente, hermanos, que en este fin de año este virus no se propague en nuestro país. Vamos a orar para que no se sature el sistema hospitalario y vamos a creer que el Señor nos va a sacar adelante como nos está sacando adelante a cada uno de nosotros. ¿Cuántos sienten que el Señor lo está sacando adelante aquí? Amén. Y vamos a confiar en Él. Muy bien, necesito hacer el cambio de focos. Ya ustedes saben que con estos puedo ver hasta allá donde está Víctor y Katia, donde está también nuestras hermanas allá atrás, pero ya cuando me pongo estos, solo puedo ver hasta aquí. Así que los que están atrás no se vayan hasta que termine de predicar. Muy bien. Vamos a pedirle la dirección al Señor para que en esta mañana su Espíritu Santo nos guíe. Señor, y cuando decimos Señor no es una muletilla de una oración. Implica todo lo que significa esa palabra, Señor.
a ese Señor que hemos adorado, al nombre que es sobre todo nombre, ese Señor que es autoridad, máxima autoridad, al cual, Señor, nos hemos rendido nuestra vida a ti y por eso te llamamos Señor. Dígale: Señor, eres mi Señor, en toda la dimensión de lo que eso implica. Dígalo con convicción: Señor. No es una muletilla, como dije, sino que eres mi Señor. Y nos confiamos en ti, Señor, para que esta palabra, Señor, toque nuestras fibras, nuestro ser, nos hables a cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que conforme a tus propósitos, así se haga, Señor, en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Hay una frase que la voy a leer. Esta frase, desde que yo la escuché, dije, un día la voy a usar en una predicación. Y esta frase dice así: escúchela, procésela, piénsela. Y aquí va. Puede ser un héroe lo mismo el que triunfa como el que sucumbe, pero jamás el que abandona el combate. Lo digo otra vez para que se nos pegue. Puede ser un héroe lo mismo el que triunfa, el que es aplaudido, el que sale en victoria. Ya, eso lo añado yo. Puede ser lo mismo un héroe el que triunfa que el que sucumbe, que cae en la derrota, que en la batalla, que cae al piso, que toca el polvo con su cara. Lo mismo es el que triunfa. Puede ser un héroe el que triunfa que el que sucumbe, pero jamás, nunca jamás, como el anuncio de Rexona, ¿verdad? Jamás puede ser un héroe el que abandona el combate. Qué hermoso. Así que esta cita la escribió un pensador inglés. Su nombre es Thomas Carlyle, un pensador inglés, matemático, ensayista de muchos artículos de literatura, catedrático y rector de la Universidad de Edimburgo. Él fue el que escribió esta frase. Puede ser un héroe lo mismo el que triunfa. Ahí está la imagen, gracias, qué detalle más bonito ese. Lo mismo el que triunfa que el que sucumbe, pero jamás el que abandona el combate. Por la contundencia de esta cita, busqué la biografía de este hombre, Thomas Carlyle, ahí lo pueden ver, y me di cuenta de que él tenía un profundo arraigo cristiano. Sus padres también cristianos, calvinistas, y este muchacho creció con ese arraigo cristiano. Y de joven fue un joven entusiasta, estudiante por su trasfondo cristiano, un joven entusiasta, estudiante de teología, que quería convertirse, en la biografía está todo esto, que quería convertirse en pastor. Pero que en medio de una crisis, porque todos nos vienen las crisis en nuestra vida, en medio de una crisis perdió la fe. Vea usted esa frase. Y aquí el contraste entre esta frase y la experiencia que su autor vivió. Él dijo, puede ser un héroe lo mismo el que triunfa que el que sucumbe, pero jamás el que abandona el combate. Y él lo abandonó.
En una crisis, cuando él estaba estudiando teología, lo abandonó. Hay un gran contraste entre esta frase y, como decía, y la experiencia de su autor. Y esto, hermanos, nos tiene que hacer reflexionar a nosotros sobre cómo estamos viviendo nuestra fe. Y en palabras del apóstol Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Parecido a lo que le sucedió a este hombre. Y en el mensaje de esta semana vamos a estar considerando el tema: ¿cómo debemos de vivir la vida cristiana? Y vamos a ir al 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7. Pero antes de leer y entrar en detalle, quisiera que nos contextualicemos. ¿Por qué Pablo escribió esta carta, segunda carta a Timoteo? Entonces, entendemos que cuando Pablo escribe esta carta, él estaba preso en Roma y se le escribe a su hijo Timoteo, un hijo en la fe, y estaba a punto de ser sentenciado a muerte el apóstol Pablo, y él lo sabía. Si Jorge me busca ahí mismo en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 6 al 8. Cuando digo que él mismo lo sabía, lo leemos ahí, porque vea lo que dice el apóstol Pablo. 2 de Timoteo, capítulo 4. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Él estaba en la cárcel, estaba pronto de ser sentenciado a muerte, y él lo sabía. Y escribe esta carta a Timoteo, es como sus últimas palabras. Y ustedes saben que las últimas palabras de alguien son palabras que tenemos que escuchar, tenemos que oír y prestarle atención, como Pablo se lo dijo a Timoteo. Y al mirar todo esto, al decírselo, esa es como su última voluntad, también para nuestras vidas, tiene que calar esas palabras. Así que de ahí la importancia que estos consejos que vamos a leer, que vamos a estudiar, la importancia que reviste para nuestras vidas. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir la vida cristiana? Y número 1, entonces, volviendo a 2 de Timoteo, en el capítulo 1, tenemos que vivir la vida cristiana en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 1 leemos: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el significado que sabemos de la gracia? El significado que sabemos de la gracia, el significado bíblico es fácilmente favor inmerecido. Nosotros no merecíamos nada para nuestra salvación. Éramos pecadores, enemigos de Dios en nuestra mente. Nos habíamos rebelado, la humanidad entera, en contra de Dios. Estábamos separados de Dios, pero inmerecidamente, sin merecer nosotros nada, recibimos la salvación, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo de Dios, y como dice la Escritura en Efesios, en el capítulo 2, que lo habla bien claro, que esta salvación no es por obras. Si lo podemos leer en Efesios 2, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros. Desde aquí no puedo leer hasta allá, perdón. No de nosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que entendemos que la gracia es un favor inmerecido. Pero la gracia, y aquí afine esto,
la gracia, hermanos, de Dios va más allá de la salvación. Ya es bastante, la salvación ya es mucho, pero la gracia que hemos recibido para nuestra salvación en Cristo Jesús va más allá de la salvación y tiene que ver con el sustento y con el poder de Dios que nos sostiene cada día de nuestra vida, todo el peregrinar de nuestra existencia en esta tierra. Necesitamos esa gracia y ese favor de Dios que nos sostiene en cada situación y en cada momento que vivimos en nuestra propia vida. Va más allá entonces, esa gracia también nos sostiene. Y hay unos textos que quiero ilustrar que lo vemos aquí. En 1 Corintios 15, 10, dice así la Escritura: pero por la gracia de Dios, es el apóstol Pablo también, soy lo que soy. ¿Por quién? No porque yo sea muy carguita, porque yo sea, ¿verdad?, muy intelectual, porque sí lo era el apóstol Pablo, criado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día, en las mejores escuelas bíblicas en Israel. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo es el que ha trabajado, sino la gracia de Dios conmigo. Y en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 29, si lo tenemos ahí, lo podemos leer, yo lo leo desde aquí. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Trabajo, luchando. Vea qué importante esto. Según la potencia de Él, el poder de Él, esa gracia que más allá de la salvación nos sustenta, nos sostiene, nos da las fuerzas que necesitamos. Pero como dice exactamente entonces, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, la gracia de Dios va más allá de la salvación y es para nuestro sustento, es el poder, el sustento de Dios en nuestra vida. Y hay un texto, hermanos, que no podemos dejarlo fuera para comprender este término de la gracia, y es 2 Corintios, en el capítulo 12. Vamos a leer en el versículo 7 y luego el 9 y el 10. El apóstol Pablo había estado teniendo un asunto de salud que hasta la fecha no se sabe qué es lo que tenía, pero él dijo que era su aguijón en la carne. Conocemos un poquito la historia de eso. Y dice en el verso 7: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y en el verso 9, él había pedido al Señor, en el verso 8, lo cual he rogado 3 veces que lo quite de mí. Pero en el verso 9, el Señor le ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entendemos entonces cómo es que la gracia va más allá de la salvación. De tal manera, hermanos, esto es relevante y pareciera, al decirlo, ¿verdad?, que la gracia es un favor inmerecido, que la gracia tiene que ver también con el sustento del Señor para nuestra vida en cada momento. Es fácil asimilarlo, pero hermanos, en realidad es difícil esforzarnos en la gracia. Está allí, solo para que tomemos el poder de Dios que actúa en mí. Ese poder que me sostiene, que me sustenta en toda situación, como vimos. Pero es difícil. ¿Saben por qué? Porque tiene que ver con rendirnos total y absolutamente a nuestro Señor Jesucristo.
Y ahí es donde nosotros como individuos, como personas, como seres humanos, muchas veces creyentes, no estamos dispuestos a rendirnos total e incondicionalmente para que esa gracia actúe a través de nosotros, porque de alguna manera queremos mantener el control. Es como cuando usted está en la cama con la doña viendo tele, usted es que quiere tener el control, ¿verdad? Para que la doña no le cambie los canales. Muchas veces en la vida cristiana es igual. Es fácil, pero a la vez es difícil, porque eso implica que nosotros tengamos que morir a nosotros mismos y que el Señor Jesús tenga el control total y absoluto de nuestra existencia en cada momento. Aunque no entendamos lo que sucede, tenemos que confiar, Él está en control, y no salir nosotros adelante a querer hacer las cosas, a querer ayudarle al Señor. Y muchas veces hemos estado allí. Yo he estado ahí y me he tenido que frenar, porque entonces no voy a permitir que esa gracia, ese poder de Dios que actúe sobre mí, me esté sosteniendo en los momentos difíciles. Aún, hermanos, para preparar un mensaje y exponerlo, necesito apoyarme en esa gracia, en ese poder de Dios. Yo no puedo venir aquí, como también dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en mi conocimiento, en nada, sino en la dependencia total. Y cuando usted escucha un mensaje, cualquiera que sea, tiene que también saber de que allí la gracia del Señor está operando para que su entendimiento sea abierto. Todo eso no está en mis notas, pero mejor sigo, porque si no me entretengo mucho aquí y tenemos un tiempo limitado. Así que, hermanos, esforzarnos en la gracia significa que usted no puede vivir la vida cristiana por su cuenta, a su manera. Usted no puede seguir unas pocas reglas o inventarse sus propias reglas para ser un cristiano maduro. Si usted piensa que usted puede vivir bajo sus propias reglas y su propia interpretación de la palabra, entonces usted se está volviendo legalista, poniendo sus principios y sus cosas y su entendimiento antes que los preceptos de la palabra de Dios. Algunas veces nuestro ánimo decae en una situación o en otra. Nos sentimos con las pilas bajas. ¿Quién se ha sentido con las pilas bajas en algún momento? ¿Verdad? Cuando yo me siento así, yo le digo a mi esposa cómo yo me siento. Porque yo sé que cuando yo se lo digo a ella, como el chuzo que le meten al buey, ¿verdad? Me punza para que yo me despabile, que me cargue otra vez las pilas. Cualquiera de nosotros puede sentirse con las pilas bajas, porque estamos viendo quizás que nuestras expectativas no se están realizando conforme nosotros pensábamos. Pero, hermano, déjeme decirle, para que nuestro ánimo no decaiga, debemos de depender de Dios en todo y no en nuestras fuerzas. Eso es depender de Dios, vivir la vida cristiana a la manera de Dios y no en nuestras fuerzas. Eso es entonces esforzarnos en la gracia. Así que, ¿cuánto más debemos de esforzarnos en la gracia y depender de Dios, de esa gracia, de ese poder que nos sustenta, cuando usted le sirve en alguna área de ministerio? ¿Cuánto más? Así que, ¿cómo nos esforzamos en la gracia? Es lo que normalmente nos preguntaríamos. ¿Cómo esforzarnos en la gracia? Ahí está, Colosenses capítulo 2, en el verso 6 y 7. Dice así la Escritura: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Anden en Cristo, arraigados, anden sobreedificados en Él, anden confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Este texto, hermano, nos dice entonces, y nos deja claro cómo fortalecernos en la gracia. Y es necesario, hermanos, aquí aclarar y quitar todo estereotipo que ha salido allí por muchos años y que anda circulando, como la COVID-19,
alrededor del pueblo de Dios. Estereotipos, hermanos, que son frases cliché, que contrastan diametralmente en cómo esforzarnos en la gracia. Frases como, por ejemplo, el decretar, que usted lo escuche por todo lado, gente decretando, declarando, pactando, etcétera. Eso no es empoderarse en la gracia, hermanos. Lo único que nos empodera en la gracia es echar raíces en Cristo, tal y como dice en el versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él. Ese arraigados tiene que ver con echar raíces profundas, y entonces con esas raíces profundas podemos sobreedificar nuestra vida cristiana bajo una doctrina sana, sobreedificados en Él. Entonces, la respuesta a cómo esforzarnos en la gracia tiene que ver exactamente con esto: echando raíces profundas en nuestro Señor, en su palabra, echando raíces, caminando con Él, sobreedificando con Él. Y esto, hermanos, lo hacemos a través de mantener una relación íntima, personal, diaria con Él. Eso pareciera nuevo para mucha gente, aunque tenga 20 años de cristianos. Porque en un tiempo, cuando se convirtieron, el fuego de Dios estaba allí y siempre leía la palabra cada día. Cuanto servicio había en la iglesia, cuando se podía venir, allí estaban, siempre, en lo que había que hacer, allí estábamos. Pero por eso digo que pareciera que puede ser nuevo para mucha gente. ¿Por qué? Porque esos tiempos pasaron y ya no siguieron caminando con Él, sobreedificando con Él, arraigándose en Él. Cuanto estudio y oración había, cuanto estudio bíblico había la posibilidad, allí estaban. Y la única forma, hermanos, de arraigarnos en Él es a través de esa comunión diaria, íntima con Él. No decretando, no pactando, ¿verdad? No haciendo ninguna de esas cosas de declarar, sino en la presencia de Él, donde su Espíritu Santo nos muestra nuestra condición, quiénes somos y cómo estamos. Y tenemos que agarrar la Biblia, hacerla a un lado, quitarnos los anteojos y empezar a llorar y a pedirle perdón al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí estamos echando raíces, cimientos. Él es la fuente de poder para nuestra vida. No hay otro lado. No. Fíjese de una palabrita para mí, como en muchas emisoras de radio. No. Si hay una palabra de Dios para su vida, se la va a dar el Espíritu Santo. Primeramente Él, y cualquiera puede venir a confirmar después que ese sería el procedimiento normal y lógico para cualquier creyente. Entonces, Él es la fuente de nuestro poder. Dejemos entonces, hermanos, de depender en nosotros mismos para vivir la vida cristiana, para hacer el ministerio, y tomemos ese poder, como dijo Pablo, que actúa en Él. Tomemos ese poder que emana, hermanos, de estar diariamente en la presencia de Dios, meditando en Él, dejando que su palabra nos forme y nos transforme, como el alfarero allí que tiene su vaso que está haciendo. Dejemos entonces, ahí estamos sobreedificando en Él y esforzándonos en la gracia. Lo segundo, de cómo debemos de vivir la vida cristiana, es vivirla con el compromiso de un soldado. En el verso 2 al 4 de 2 de Timoteo. Con el compromiso debemos de vivir la vida cristiana de un soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, dejémoslo en el 4 porque vamos a hablar del soldado. Entonces dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces,
La vida cristiana debemos de vivirla con el compromiso, como dice aquí, de un soldado. El creyente, hermanos, ha sido trasladado del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y solamente en ese traslado del poder de las tinieblas al reino de Jesucristo implica que en lo espiritual usted y yo y cualquier creyente estamos en guerra contra las tinieblas, contra las huestes espirituales, como habla Efesios en el capítulo 2, contra principados, y ahora lo vamos a citar. Estamos en guerra. Entonces, esta es una realidad. Efesios 6 en el capítulo 12, dejando siempre la marca en Timoteo, lo podemos entender bien claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Habla de una guerra, hermanos, habla de un soldado que tiene que enfrentarse a esto, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como estamos en esta realidad espiritual, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estén firmes en victoria. De tal manera, el creyente es un soldado que está en lucha contra su propia carne, crucificándola. Es un creyente que está en lucha contra el mundo, contra las corrientes, contra todas las opciones de placeres que el mundo ofrece. El creyente es un soldado que está en lucha, entonces, contra huestes espirituales, como acabamos de leer aquí en el libro de Efesios. Pero el cristiano promedio, la mayoría, para sacar ese promedio, vive desprovisto de la realidad de esa lucha. Diariamente, no sabe, que se levanta, va, pero no sabe que está en guerra, que está en lucha, que hay amenazas en contra de él, que lo quieren derribar, que lo quieren apartar. El creyente promedio está desapercibido de esa lucha, y ¿sabe qué es lo que hace mucho creyente promedio? Que entonces que tilda de legalistas a quienes le están advirtiendo acerca de esa lucha, que no puede estar desapercibido. Usted es muy legalista, pastor. A otro con ese cuento. Hermanos, las hijas de mi hermano, ellos tienen un patio muy grande, y entonces se compraron un juego que se llama pinball, que son unos rifles, unas pistolas que tiran un líquido ahí que mancha la ropa, y tiene toda la estructura de piedras para esconderse y matorrales, y en ese patio que es grande, ellos tenían ese juego, con casco, con ropa de, ¿cómo se llama?, de soldado, de ropa fatiga, casco y pistola y todo el asunto. Y entonces yo llegué ese día y los veo jugando ahí, jugando pinball, y entonces disparan y donde le disparan le mancha la ropa, ya ese ya quedó listo, ya quedó fuera de combate. Muchas veces lo que está pasando es que el creyente está pensando que está viviendo la vida cristiana como si fuera un juego de pinball, pero en la realidad, hermanos, en esta lucha espiritual que estamos viviendo, se están perdiendo las almas, y aún nuestra propia vida en lo espiritual está en peligro. No es un juego para estar nosotros desapercibidos de una realidad, como acabamos de leer en el libro de Efesios. Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y sufre penalidades, hermanos, podemos entender que hay dos enfoques. Primeramente, el soldado sufre penalidades. En el frente de batalla, el soldado la pasa duro. No somos soldados, hermanos, usted y yo, en tiempos de paz. No somos de los cascos azules, ¿verdad?, que andan por ahí en los países y no hay mucho alboroto, nada más, ¿verdad?, o como la Guardia Nacional. No somos soldados en tiempos de paz.
Eso tiene que estar bien claro para nosotros. El soldado en lo natural la pasa duro, en desvelo, en frío, en lluvia, en barros, herido y con un constante peligro de muerte. Pero ha sido entrenado para eso. Los gladiadores romanos, por ejemplo, los metían a entrenamiento desde que eran muchachitos de 12 años para formarse en el arte de la lucha. De los 12 a los 20 años, ahí los ponían a entrenar. No es que a los 12 años los ponían a pelear, pero de los 12 a los 20 años los ponían a entrenar. Y igual que un soldado, en cualquier milicia, es entrenado para que sufra penalidades. Es entrenado para que soporte bajo la más intensa presión y permanezca firme por el compromiso que él ha hecho con su nación de defender a su país y defender lo que tenga que defender. Ha sido entrenado para eso. En esa misma dimensión, hermanos, usted y yo, como soldados de Jesucristo, tenemos que entrenarnos y tener el mismo compromiso y estar dispuestos a sufrir, como dice aquí, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tenemos que estar preparados y dispuestos, pero como no sabemos de que estamos en una realidad de guerra, muchas veces no estamos preparados y menos dispuestos. Y como yo lo he dicho antes aquí, y lo vuelvo a decir hoy, el problema es que muchas veces el evangelio se le presenta a la gente solamente en términos de éxito y de prosperidad. Ese es el evangelio en el que mucha gente ha entrado en la vida cristiana. El evangelio de pactos. Y las personas reciben estas ofertas y cuando vienen los momentos de lucha y de prueba y no ven realizadas sus expectativas que les dijeron de éxito, de prosperidad, al no verlas realizadas, entonces ¿saben qué? Muchos se desaniman y vuelven atrás y sienten como que Dios todavía les debe algo a ellos que le prometieron y que no lo han tenido. Esa es una realidad por la que mucha gente se vuelve atrás. ¿Por qué? Porque le predicaron un evangelio diferente, otro evangelio. Ahora, hermanos, Dios no nos prometió que estaríamos exentos de las luchas y de las pruebas. A ninguno. No nos prometió, porque entonces Pablo no hubiera tenido éxito, Jesús menos, si fue crucificado, ¿cuál éxito? Dios no nos prometió, hermanos, que no estaríamos exentos de las luchas y de las pruebas. Lo que sí nos prometió es que siempre estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa gracia y ese poder que nos sustenta, que va más allá de la salvación, estaría con nosotros. Eso sí nos prometió. Y por eso es que cuando Josué tiene que tomar el mando, el Señor le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No le digo que de éxito, de prosperidad, y que pactar ahí unas vacas y que... No. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa presencia, ese sustento, ese poder, esa gracia es la que tiene que estar con nosotros. Y cuando hablamos de sufrir penalidades, entonces tenemos que tener nuestra mentalidad, hermanos, de que somos soldados que tenemos que resistir hasta el final. ¿Por qué? Porque tenemos esa promesa de esa gracia que nos sustenta en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús es nuestro modelo de un soldado comprometido, que estuvo dispuesto, que fue entrenado, que se preparó emocional, física, espiritualmente para cumplir el propósito del Padre. Él es nuestro modelo y Él es el que tenemos que imitar. Y nuestro modelo hoy está entronado, sentado a la diestra. Nuestro modelo hoy le estamos adorando y llamándole Señor, porque Él triunfó sobre todo poder y toda autoridad, y triunfó aún sobre la muerte, como vimos el domingo pasado. Ese enemigo que el hombre tenía, porque Él resucitó, nosotros también resucitamos. Él es nuestro modelo.
de soldado a que tenemos que imitar. Entonces, sufre penalidades. Y el segundo enfoque de un soldado, en el verso 4 de 2 de Timoteo: ninguno que milita se enreda en los placeres de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, en el verso, ¿cuál? En el mismo 4, sí. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto nos habla, y es la segunda implicación, además de estar dispuesto a sufrir penalidades. Aguantar a la gente, si quiere verlo de otra manera, que lo ofenden, que le dicen, aguante. No se ponga usted ahí a cacarear y a decir que injustos y a decir lo otro. No. Sufre penalidades. Aún los de su propia casa lo van a censurar y lo van a criticar. Ámenlos, sopórtelos. Es su trabajo. Muera con Cristo. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. La segunda implicación es la exclusividad. El servicio militar en tiempos de guerra requiere exclusividad. Y de la misma manera, hermanos, el creyente en esta guerra y como soldado tiene que tener esa exclusividad y esa entrega total a quien lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tiene que tener esa exclusividad y entrega al Señor. Y esa exclusividad, hermanos, en lo espiritual, es la pregunta que emerge. ¿En qué consiste? Y escuche esto y guárdeselo. Esa exclusividad suya y mía, a quien nos tomó por soldados, consiste en consagración. Esas palabras no se escuchan en los altares donde se predica en muchas partes. Esa exclusividad implica consagración, implica santidad. Negarse muchas veces a sus deseos de la carne, a tantas cosas, a ir en contra de la palabra de Dios. Exclusividad entonces implica esa consagración. El creyente como soldado de Cristo, hermanos, debe de tener un alto grado de compromiso con su Señor. No es uno que anda experimentando y coqueteando con el enemigo a través de las ofertas de pecado que el enemigo le pone. No. Exclusividad tiene que ver con consagración. En otras palabras, hermanos, exclusividad es también, como acabo de decir, símbolo de santidad. El cristiano como soldado es un radical que no va a hacer las paces con esas huestes espirituales que están espiritualmente amenazando su vida, que lo quieren destruir. Y aquí digo esto, hermanos, con toda consideración y respeto a ustedes y a quienes nos escuchan y nos ven. Si vamos a ser cristianos, seamos cristianos de verdad, como buenos soldados, dispuestos a sufrir penalidades y con esa entrega y consagración, con esa exclusividad a nuestro Señor, en una actitud de consagración. Si vamos a ser cristianos, seamos cristianos de verdad, pero no seamos cristianos a medias, que se acomodan a las circunstancias y a los tiempos también. No, si vamos a ser cristianos, seamos cristianos de verdad. No seamos creyentes livianos y, como creyentes de una de las iglesias en Apocalipsis, tibios, porque ya saben cómo el Señor mira y ve a los tibios. El cristianismo solo tiene sentido, hermanos y personas que nos escuchan, solo tiene sentido vivirlo al más alto compromiso con nuestro Señor,
Porque si usted anda pateando con la derecha y pateando con la izquierda y acomodándose, hermanos, está siendo un religioso y no está agradando a Jesucristo, que lo tomó por soldado. El cristianismo, lo vuelvo a repetir, solamente tiene sentido para cualquiera de nosotros vivirlo al más alto compromiso con Él. Y eso implica que tengamos que tomar decisiones constantemente, diariamente, de día, de noche, en cada instante, con tal de agradarlo a Él, en esa exclusividad de pertenencia y de compromiso que tengo con Él. Y así como esa frase de este hombre, Thomas Carlyle, que dijo respecto a un héroe, es lo mismo, ¿verdad?, el que triunfa que el que sucumbe, pero nunca jamás el que renuncia al combate. Guárdese esta frase que le estoy diciendo: el cristianismo solamente tiene sentido vivirlo al más alto compromiso de entrega y de consagración con su Señor. Y usted se da cuenta cuando usted la vuela y la saca del estadio. ¿Cuántos saben eso? Así que, hermanos, enredarse en los negocios de la vida para quienes sirven en el ministerio. ¿Por qué? Yo fui tentado a enredarme en los placeres de la vida y en los negocios de la vida estando en el ministerio. Les conté la historia que en la época de los 80, cuando el dólar se disparó de 8.60 a 600 y pico, hermanos, en ese tiempo, con 24 años, estamos hablando, Rafa, está que es bueno de los números de los 80 aquí, 40 años, hace 40 años, con 24 años, hermanos, yo tenía, y eso lo tenía yo, no era la gracia del Señor que había actuado en mí, pero yo tenía en ese tiempo de ahorro, que no le debía a nadie, 1 millón de colones, hace 40 años ahorrados. Me estaba enredando en muchas cosas, hermanos, y por eso digo que enredarse en los negocios de la vida para quienes sirven en el ministerio tiene que ver con embrollarse tanto en asuntos ajenos al ministerio, que no les da oportunidad ni el tiempo para atender su responsabilidad con el ministerio como debe de atenderla. Quienes se enredan en los negocios de la vida tienen, como he dicho antes, un corazón dividido. Son personas que quieren verdaderamente, pero que no pueden. ¿Por qué? Porque están en otras cosas en su mente. Y estoy hablando de los que están en el ministerio y que se embrollan, que se enredan en los placeres de la vida. Es porque realmente, hermanos, adquieren compromisos que los agobian, que los saca totalmente de esa disposición al Señor. Tiempo que tienen que invertir y hasta deudas que tienen que pagar, que no les da paz y que los ahogan y no pueden servir al Señor con integridad y con transparencia, y los limita espiritualmente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque yo los veo muy serios así, con esa cosa aquí puesta. No entiendo, ¿verdad?, la reacción. Pero, hermanos, el que se ha enredado en los negocios de la vida quiere, pero no puede tener la disposición para servir al Señor, hablando de quienes están en el ministerio, en cualquier área del ministerio. Tercero, la vida cristiana debemos de vivirla con la disciplina del atleta. En el verso 5 dice así: también el que lucha como atleta no es coronado. No le ponen la medalla, no le ponen aquella corona de laureles, ¿verdad?, que ganó, no lo ponen en el primer pedestal, no le cantan el himno nacional. No es coronado si no lucha legítimamente. Vea qué importante esto. El apóstol Pablo tiene presente los Juegos Olímpicos que se originaron en Grecia. Y sabemos que en cada deporte hay reglas para competir, y quien no compite con las reglas como tiene que ser, queda eliminado. Doping, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo una vez, en una vuelta ciclística aquí, un ciclista agarrado de un camión subiendo la cuesta, y así cualquiera, ¿verdad? Eliminado.
o empujado, ¿verdad?, por la moto que va a la par para ayudarlo. No, hay reglas, hermanos. Y si leemos cuidadosamente en el verso 5, vemos que el énfasis de que no es coronado, si no se lucha legítimamente. Es decir, el atleta tiene que luchar cumpliendo las reglas, compitiendo legítimamente. Ahora, eso tiene que ver, hermanos, porque no hay atajos. No hay atajos en la vida cristiana. Usted no puede ahorrarse un pedacito aquí. Tiene que ir en el proceso. Muchas veces cuando competimos, ¿verdad?, en una vuelta queremos meternos por la orilla para ganarnos unos metros y el metro y metro y metro y metro. No hay atajos, tenemos que ir legítimamente, hermanos. Y aquí vemos esto. Aunque muchos se van por ahí, por esos atajos, ilustración de esto es quizás satisfaciendo esas necesidades que está buscando de cualquier tipo, a su manera. Usted no puede vivir la vida cristiana autoengañándose, porque muchas veces es lo que estamos haciendo, autoengañándonos. Usted tiene que conocer las normas, los principios, los preceptos, valorar sus actuaciones, sus conductas, sus pensamientos, sus motivaciones, todo a la luz de lo que está aquí en la palabra de Dios. Si usted pone sus propias reglas, como le digo, se hace legalista y está mal. Así que, hermanos, el cristiano como un atleta tiene que ser una persona que se obliga. Así como el soldado tiene que prepararse mental y físicamente y tener un entrenamiento, como atleta, usted y yo también tenemos, igual que un atleta, como creyentes, igual que un atleta, que prepararnos, hermanos, para correr esta carrera de la vida cristiana. ¿Y cómo nos preparamos? Otra vez en esta relación con Él. Y muchas veces, yo le digo, y es la realidad, y ninguno de nosotros aquí escapa, donde nos desmotivamos y no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la Biblia. Si no tiene ganas, hermanos, dígale a la doña, a ver qué le dice, a ver qué le dice. ¿Verdad? A la catica. Se desmotiva muchas veces, ciertamente, ¿verdad? No tenemos ganas de hacer algunas cosas, pero tenemos que obligarnos. Algunos dicen, no tengo ganas de orar, ¿verdad? Pues oblíguese a orar. No tengo ganas de leer la Biblia, oblíguese a leer la Biblia, disciplínese. Y aquí es, hermanos, donde tenemos que tener esto, esa disciplina y derribar todo argumento y toda pereza que es muchas veces en la que el enemigo nos quiere postrar. Así que, hermanos, la vida cristiana debemos de vivirla, y es el último punto, con la perspectiva del agricultor, en el verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero, y esto es clave. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Si usted quiere ver frutos en su vida espiritual, si usted quiere ver frutos en su negocio, en sus proyectos, no está esperando de que de arriba le caigan los clavos, no está esperando, hermanos, solamente las maduras, porque muchas veces esa es la actitud que tenemos. Tenemos que saber que como el agricultor tenemos que trabajar, y si hay un elemento clave para un agricultor es tener la paciencia de, una vez que trabajó, tener la paciencia para empezar a ver ese fruto y participar de él. ¿Por qué? Porque muchas veces como creyentes lo que estamos teniendo, hermanos, es un aceleramiento. Queremos las cosas ya, al instante, como el café o como muchas cosas precocidas.
que no hay que esperar mucho, y muchas veces nos estamos perdiendo, hermanos, la bendición de lo que podemos aprender en el proceso de lo que Dios quiere que aprendamos. Y muchas veces también lo que va a pasar es que muchas veces vamos a echar por la borda, a un lado, aquellas cosas que hemos estado esperando, que por falta de perseverancia y por falta de paciencia que no tenemos como la de un agricultor, muchas veces pasaron de largo, cuando era cuestión nada más de prevalecer y de permanecer y perseverar para poder ver ese fruto en nuestra vida. ¿Cuántos emprenden cosas y lo dejan tirado? En cualquier área. ¿Cuántos tienen sueños pero no están prevaleciendo y soñando con eso que quieren realizar? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Es paciente, es perseverante. Y muchas veces, quizás ya la bendición está allí pronto, pero usted renunció y se perdió. Muchas veces usted fuerza las cosas, quiere ayudar a Dios, porque Él se tarda mucho, porque está la oportunidad y Dios no la ve, yo sí la estoy viendo. Y lo que hace es botar por la borda lo que Dios tiene para su vida. Muchas veces queremos tener fruto, pero no nos esforzamos. Somos perezosos, vagabundos, y como dije, muchas veces solamente queremos las maduras, pero sabemos que tenemos que trabajar primero, trabajar en lo que implica trabajar, planear, organizar, proyectarnos, sudarnos, orar, depender, que ese sustento de Dios, todo eso implica, y esperar pacientemente. Porque el Señor, dice la Escritura también, hermanos, Él es fiel, que lo que nosotros hagamos no va a quedar verdaderamente sin ser recompensado por Él. Así que termino con esto. La vida cristiana no es una opción. Y como dije, solamente tiene sentido vivirla al más alto compromiso con nuestro Señor. No es una opción. La vida cristiana es un camino, es una carrera, como para un soldado, como para un atleta, como para un labrador. Requiere de disciplina, de normas, requiere de resistencia, requiere de perseverancia, requiere de trabajo, requiere de paciencia. En el mensaje de esta mañana, hermanos, hemos considerado entonces, a manera de resumen, 4 elementos de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana: esforzándonos en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, no en nuestras fuerzas, sino dejando que su gracia sea la que actúe en nosotros. Debemos vivir como un soldado en dedicación y en exclusividad, como un atleta en disciplina y luchando legítimamente, y como un agricultor trabajando y teniendo paciencia para comer de los frutos. Y el verso 7 de 2 de Timoteo dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, considera, piense, mastíquelo, procéselo, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pongámonos en pie. Allí en la intimidad de su corazón, hermanos, medite en estas 4 cosas de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana.
Deje que en este momento que el Espíritu Santo le haga una introspección, un TAC espiritual, donde en este momento, en esa intimidad de su espíritu con el Espíritu Santo, en esa introspección, el Señor le muestre aquellas cosas en las que usted tiene que hacer ajustes para vivir su vida cristiana con las demandas de un soldado, las demandas para un atleta, de un agricultor y sobre todo de esforzarse en la gracia. Tome este momento allí en la intimidad de su corazón y deje que el Espíritu Santo le muestre, y usted puede hacer en este momento allí en oración ajustes, y usted le diga al Señor: Señor, yo quiero rectificar en esto en mi vida. Quédese allí meditando en su palabra y lo que el Señor le puede mostrar. Quizás, y es lo más frecuente que nos pasa a muchos, es que estamos en nuestras fuerzas. Y necesitas escuchar a Dios. Quizás lo que nos pasa a muchos es que estamos a punto de renunciar a algo y lo que usted necesita es esa gracia, más allá de la salvación. Que usted necesita es empoderarse en esa gracia y permitir que el Espíritu Santo actúe, que usted se quite, que usted deje de poner, o más bien que deponga toda actitud de querer mantener el control y le diga al Señor: Señor, yo me rindo a ti. Eso es esforzarse en la gracia. ¿Qué cosas hay allí que usted tiene que rejuntar y decirle al Señor: Señor, no las voy a dejar que se vayan? Son mis anhelos, son mis sueños, es mi esperanza. Pero ya no voy a seguir, Señor, en mis fuerzas, en mi conocimiento, sino caminando contigo, solidificando mi vida en ti. Señor, la única manera de que yo pueda esforzarme en la gracia es dependiendo de ti en esa intimidad. No porque nada más lo diga y ya está hecho, decretarlo o no. No, es que usted lo practique diariamente. Se rinda a Él constantemente, lo adore a Él, no solamente cuando viene a la iglesia, viva en su presencia cada momento. Usted se está esforzando en la gracia. Así que ahí donde usted está, el Señor conoce su corazón y dígale: aquí está mi vida, Señor, cámbiame. Y si usted está hoy por primera vez escuchando nuestros mensajes, de donde quiera que esté, esto que acabo de decir de la condición que muchas veces tenemos puede ser su condición. Abatido, abatida, desgastado, sin fuerzas, con las esperanzas que se han ido. Y hoy usted necesita decirle al Señor: Señor, yo quiero rendir mi vida a ti y que tu gracia me sustente y me dé las fuerzas que necesito. Y si ese es su caso, de donde usted esté mirándonos, tome este momento allí y haga esta oración conmigo diciendo: Señor, reconozco algo que cuesta mucho a los seres humanos. Reconozco mi incapacidad. Reconozco mi insuficiencia. Reconozco que no tengo el control. Y esto me ha desgastado, me ha debilitado, me ha hecho decaer física y espiritualmente.
Pero hoy, Señor, yo entiendo lo que significa esforzarme en la gracia. Y eso empieza haciendo de Jesucristo el Señor en su vida. Y si usted está aquí por primera vez o por segunda vez y nos está mirando por primera o segunda vez, dígale: Señor, reconozco toda esta capacidad, insuficiencia, mi debilidad, y me rindo a ti. Te pido perdón por mis pecados. Te abro mi corazón, Señor, y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi suficiente Salvador. Al confesarte mis pecados, recibo esa gracia de tu perdón en Cristo Jesús y el regalo del Espíritu Santo de morar en mi corazón. Si usted ha hecho esta oración, confíe en Él, crezca y sobreedifíquese en Él. Ahí están nuestros medios en la dirección de la cualquier manera que podamos apoyarle a que usted se mantenga firme en la fe. Estamos dispuestos a hacerlo para que se comunique con nosotros. Así que tomamos este momento y oramos. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón: bendecir a su pueblo, a los que Él había redimido de la esclavitud en Egipto. Siempre terminamos los servicios declarando esta bendición de un Padre amoroso, dispuesto a sustentar a su pueblo, a cuidarlo y a sostenerlo durante todo su peregrinar, desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida. Y tenemos, Señor, la promesa de tu Espíritu Santo, de que estás con nosotros, de que esa gracia nos dio salvación y nos mantiene hasta nuestra meta final, como soldados, como atletas, como un labrador. Y declaro esta bendición sobre cada uno de tus hijos en este lugar, diciéndoles: el Señor le habló a Moisés y le dijo: así bendecirán a mis hijos, diciéndoles, y así yo bendigo a tus hijos en este lugar, Señor, y a donde quiera que se encuentren, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, el Señor, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer, donde quiera que se encuentren, y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya. Tenemos que salir en el orden de las filas más cercanas a la puerta, primeramente. Entonces, en ese orden salimos, y recuérdense que no se queden tertuleando y solo se saludan como japoneses, así, Stuart. Nos saludamos así, y que la bendición del Señor sea sobre sus vidas.